Mira, hay muchas editoriales que no les importa si la imagen es artificial, si es digital. Perdón, no si es digital, si es artificial, si es generativa. Hay editores que les importa mucho que sean generativas porque las están produciendo los mismos editores. En la última FILBO, la última Feria del Libro de Bogotá, la última Feria Internacional del Libro de Bogotá, el medio DW hizo una nota a una editorial que eran, lo dicen ellos mismos, 4 editores que estaban publicando un montón de libros, habían sacado el último año como, no sé, 20 títulos, 30 títulos, algo así, y donde te das cuenta que eran derivados de obras clásicas o algunas cosas con ideas de ellos, pero eran textos generativos con ilustraciones generativas. Y ellos estaban aplaudiendo ese asunto porque la tecnología por fin les había dado la posibilidad de que lo que a ellos se les ocurría como editores lo produjera la máquina o lo produjeran direccionando un poco la máquina. Lo que no se dice en esa oración es que están sustituyendo y explotando el trabajo que está explotando la máquina para funcionar y de la que ellos sacan un beneficio, es decir, explotan a las ilustraciones explotadas por la máquina para generar imágenes derivadas de andás a ver quién, y haciendo libros que no escribe ninguna persona, sino que ellos supervisan y que editan o hacen curaduría del texto. Entonces hay editores, pero no hay ni escritores, ni hay ilustradores, ni hay fotógrafos, incluso quizás ni habría diseñadores, porque no sé si el diseño gráfico también lo habían automatizado. Se armó una polémica porque, esto para contestarte un poco lo que me estabas consultando, ¿no? Se armó una polémica porque estos tipos estaban inscritos en la Cámara del Libro. O sea, habían accesado a la Cámara del Libro, tenían permiso para funcionar dentro de la Cámara del Libro y de la Feria Internacional. Y entonces se armó toda una polémica, porque como estaban incluidos ahí, otros editores decían, yo entonces me voy de la Cámara del Libro, porque si la Cámara del Libro habilita que esto es legal, legítimo, o saquémoslo de los términos legales, que esto es deseable para el funcionamiento de la industria del libro, cuando se están llevando puestos traductor, diseñador, escritor e ilustrador, y solo tenés a un gestor editorial que no tiene ningún empacho en decirte que está funcionando de esa manera, bueno, ahí tenés un problema gigante. Y eso fue ahora hace unos meses. Como un caso relevante de los últimos. Después, desde que esto explotó a fines de 2022, ya vimos que Amazon tuvo que salir a limitar la cantidad de libros que un usuario podía subir a la plataforma para que se vendan digitalmente y restringirlo al número de 5 por día. Con lo cual, imagínate la cantidad de libros digitales que se estaban subiendo por día para que Amazon diga, no, mira, no, es mucho. Hasta 5 por día podés subir. Una locura. Entonces, a mí me pasó que haciendo portadas para libros de un escritor al que le tenía mucho aprecio, y a veces era, te cedo una imagen porque me gusta tu laburo, y otras veces era como, che, mirá, te cedí un montón de veces, si la editorial lo va a publicar y va a hacer una explotación económica de tu laburo y del mío, y la tapa es con lo que van a atraer al público y la van a explotar, bueno, que esta vez paguen, no pueden pagar mucho, que paguen algo que sea simbólico. Porque, ¿qué pasa? Vos cedés la explotación de esa imagen para un libro y después no la podés ceder para otro, porque esos 2 libros se van a encontrar eventualmente o en una plataforma o en una librería. Entonces, vos perdés la posibilidad de que esa imagen después tenga una contraprestación económica. Y entonces, una vez que la cediste por nada, después no la podés usar o recibir alguna paga a cambio por esa explotación. ¿Qué pasó con una editorial que dijo, no vamos a pagar? Un amigo del escritor, usando IA, generó una imagen, listo, esa imagen se publicó. Entonces, no es que vino alguien a emular mi estilo que se puede hacer, porque de las principales plataformas generativas, y es por esto que yo me metí a discutir el tema, primeramente, ahora ya el tema me interesa porque afecta a todas las personas a todo nivel, ya no es una cuestión solo de los artistas, de la rama que sea, sino que es un problema de desplazamiento de puestos juniors en un montón de empresas, problemas cognitivos en el desarrollo de los estudiantes, bueno, una infinidad de asuntos que encima incluso tienen que ver con derechos humanos y con lo político.
Pero volvamos a nuestro asunto para no desesperarnos completamente. Ay, yo estoy interesado. Bueno, Pero bueno, dale. yo me entero de cómo funcionan estos modelos algorítmicos, estos LLMs, modelos grandes, gigantes de lenguaje, porque los principales se anuncian en distintos medios diciendo, che, si ponés lo que querés que la imagen tenga y ponés el nombre del artista que querés que emulen el estilo, bueno, la máquina te lo da. Y te daban una lista como de 500 artistas de toda la historia del arte, de la plástica, de la ilustración, del humor gráfico. Y ahí estaba mi nombre, como un artista a ser emulado por la máquina. Yo nunca me enteré que habían usado mi trabajo para entrenar estos modelos, nadie me pagaba un peso y nadie me pidió permiso. Y desde ya te aclaro que ni aunque me paguen una millonada, yo consentiría que usen mi laburo para entrenar modelos así, porque no me interesa. Me interesa seguir pudiendo crear cosas en la medida que pueda y no que haya 1 o 10 maquinitas que exploten tu nombre y la imagen que vos creaste para generar un montón de derivados a una velocidad con la que vos no podés competir humanamente, ¿no? Entonces, ese es el escenario de competencia desleal principal con respecto a... Competencia desleal se llama cuando hay en un mercado una estructura, una empresa o una persona que tiene una práctica desleal con otro competidor. Y en este caso sería así. Hay una máquina que está generando derivados de tu trabajo sin que vos lo hayas consentido, sin que vos lo conozcas y que compiten con vos en el mismo mercado. Con lo cual te van a destruir si eso sigue adelante, ¿se entiende? Por eso se llama desleal, porque no hay una ética respecto de cualquier regla de competencia en cualquier mercado, ya que tenemos la mala suerte de tener que seguir habitando dentro de la lógica del capitalismo, ¿no? Entonces, para sobrevivir dentro del capitalismo, si normalizamos que la práctica desleal es la regla, bueno, lo más grande, o los que tengan la máquina más rápida, o lo que sea, los que la usen con los peores criterios éticos, bueno, esos son los que se van a comer a la mayoría. Vuelvo al asunto. A pesar de que existe esa tecnología para emular mi trabajo, y habrá mucha gente por ahí usándola y poniendo mi nombre como variable estilística del prompt para hacer obra que se parezca a la mía y a la de otros y quitarme espacios de trabajo, no lo puedo constatar directamente, empíricamente, porque al no estar yo contratado en relación de dependencia, no me entero de dónde me quedé, de dónde me despidieron. ¿Se entiende? El trabajo freelancer, el problema que tiene es ese. Vos no sabés de dónde no te llaman para trabajar. A lo sumo, como en el caso que te contaba, sabés que esta editorial, que antes te compró una imagen para una tapa de un libro, ahora decidió usar IA para el mismo proyecto en el que estaban eligiendo una imagen tuya y después dijeron, bueno, no le queremos pagar 200 mangos para que se explote esta imagen y entonces acá hay alguien que provee una imagen gratuitamente y artificial y la publicamos. No tenemos ningún problema en publicar una imagen artificial. Y ahí te están reemplazando. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces, esto está pasando, por eso también salí a conversar con estos dos comunicadores, como mencionaste al principio de la entrevista, porque discuten qué es lo que pasa en las formas de explotación o de fabricación de artistas falsos, ¿no? O de artistas cuestionables, en unas dinámicas cuestionables. Entonces, bueno, me parece que también hacía al asunto creativo discutir estas otras formas de producción artificial parasitarias, explotativas, extractivistas, etc. A mí lo que me interesa del trabajo creativo es justamente poder explorar un tipo de imagen o lo que sea que estés creando, por ahí es un poema escrito, algo que no estaba ahí antes. Y algo que haga sentido respecto de tus preguntas, tus inquietudes, tus incomodidades, no solo tuyas en tanto sujeto singular, sino las que socialmente estamos viendo también como problemas. Cómo responder a eso, cómo reponer a eso desde lo que uno va elaborando en la propia experiencia, con uno y con los otros, que se da a través del lenguaje, de conocer el lenguaje. Por el lenguaje no me refiero solo a las palabras en esta conversación, sino a las experiencias de sintaxis, de gramáticas que organizan comportamientos, interrelaciones sociales,
La cultura, que ahora se la llama siempre industrias culturales, ¿no? Y lo que hacemos son bienes culturales, siempre todo en una lógica de productividad capitalista, no es la única forma de producción de arte y de producción de discurso y de creatividad. Hay un montón de formas cooperativas, colaborativas, y México lo conoce muy bien, desde en cualquier tipo de festividad, quienes producen los trajes, las comidas, organizan las danzas, no sé, en fin, todo tipo de festividades que querramos imaginar, no hay solo artistas involucrados ahí. Desde quien organiza el fuego, la olla, los alimentos, la distribución de tareas, todo eso hacia la producción cultural además un hecho experienciable, ¿no? O sea, experimentable. No es una obra cristalizada y validada por un museo o una editorial, sino que hay ahí una apuesta en común que se construye y que se va refinando y modificando a lo largo de muchísimo tiempo. Conocer esas dinámicas es poder participar mejor para valorar lo que se viene dando y aportar algo nuevo o discutir desde la novedad algo de lo que se viene dando. Si todo eso ahora lo vamos a delegar al funcionamiento de estas máquinas que no comprenden lo que somos ni lo que necesitamos, como te daba el ejemplo hace un rato de mi hija pidiéndole que le dicte más lento a ChatGPT, vamos mal, ¿no? Porque creemos que porque hay ahí una simulación de una entidad inteligente, estamos siendo comprendidos, estamos siendo escuchados. No, no estamos siendo escuchados en el sentido de una persona. Estamos siendo vigilados, extraídos en cuanto a data, información sobre nuestro comportamiento, consumos, uso del tiempo, apetencias, desesperaciones, en fin, todas las dimensiones de lo humano, ¿no? Y no va a venir una respuesta humana de esa estructura de extractivista y que tiene como último fin desplazar poblaciones de un sistema de producción capital que ahora dice, no necesitamos trabajadores. ¿Entendés? Ahora, si podemos automatizar todo lo que podamos automatizar de tareas inteligentes, pues bien, como desplazamos trabajadores en las fábricas en procedimientos repetidos y maquínicos, físicos, ahora podemos desplazar una masa gigantesca de trabajadores en procedimientos cognitivos inteligentes en cualquier área. Ese es el problema y lo están diciendo desembosadamente los CEOs de las grandes corporaciones. Yo me pregunto por qué no sustituir a esos, ¿no? Que serían como los más fáciles de sustituir en cuanto a diseño de políticas de desarrollo tecnológico empresarial, en vez de sustituir a los laburantes que creamos el valor de las obras que tienen un sentido para la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Y aparte, también son personajes que son difusores de la cultura, ¿no? O sea, hacen la propaganda de la cultura y a la vez son anticultura, ¿no? O sea, no quieren, es como esta hipocresía, ¿no? De decir, pues queremos que pues sí, estamos a favor de la cultura, pero a la vez no. Entonces, no están a favor de la cultura. Discurso, ellos son, estos tipos están a favor del desarrollo de una cantidad de eslogans del marketing del desplazamiento del valor humano, ¿no? Del descarte del valor humano, porque no, a ver, los empresarios tienen interés en la explotación que puedan hacer de las personas, pero no tienen principal interés en si podemos ser otra cosa, en si podemos progresar ya no tecnológicamente, sino de modo social en la coexistencia que podamos tener. No están preocupados por ningún asunto de los que tienen que ver con el campo de la cultura, que es decir, la mejora y la coexistencia ética entre una multiplicidad de discursos y formas de ver el mundo, y eso que podría ser un orden civilizatorio más inclusivo, ahora lo quieren establecer automatizadamente a través de una máquina, a ver quién entra y quién queda fuera, ¿no? En función de la rentabilidad que están capturando con estas maquinitas. Ahora lo están metiendo estos modelos generativos en diseñar políticas de Estado. Acá en Argentina está pasando eso.
el enemigo número 1 o número 2 de la humanidad, Peter Thiel, ahora se vino a vivir a Buenos Aires, vive acá a 1 hora de viaje de mi casa. O sea, ya la coexistencia con los diablos de la sociedad ya no tiene más que ver con leer literatura. Están acá entre nosotros y ahora viven en el culo del mundo como es Argentina. ¿Se entiende? Entonces es como, es muy palpable quienes encarnan los discursos del mal, que además proyectan un discurso del mal sobre jovencitas. Digo, por si no se sabe, este mismo Peter Thiel dijo que Greta Thunberg, una activista por la inclusión y los derechos de las minorías, etcétera, era el anticristo. O sea, ¿entendés? A ese nivel de subversión del sentido nos llevan todo el tiempo. Sí. Bueno, nada, para escenificar un poco lo que veo como problema. No, claro, es que justamente nosotros, bueno, yo en este caso la experiencia acá en Zacatecas, donde vivimos nosotros, con estos grupos de varios artistas o varios creadores, hemos platicado mucho sobre que ya no esperamos nada de nadie. Ya no esperamos nada de nadie, nada más estamos trabajando, enfocados en hacer nuestro trabajo, en tratar de hacer esta resistencia, se podría decir, y estamos creando y abriendo estos espacios, utilizando nuevas herramientas, entonces dándonos nuestra propia difusión y bueno, estar en contra de ciertas cosas y aprendiendo de otras. Entonces yo pienso que pasa lo mismo en todo el planeta, ¿no? O sea, de cierta manera. Porque pues nosotros como creativos, pues en parte sí queremos ser reconocidos de alguna manera dentro de lo que hacemos. No esperamos ser millonarios porque sabemos que el arte no todo, no sabes de cajón que ya está el cliché de que si eres artista eres pobre, ¿no? Entonces... La pues mayor, o sea, el 97% de los que nos dedicamos a esto, sí, nos pasa eso. Sí. Entonces no es como que, no es como los músicos, ¿no? Me van a encontrar una firma y voy a andar de gira y voy a andar ganando mucho dinero. Pues lo sabemos. No es que eso no pueda pasar. Lo que está pasando es que cada vez es más difícil que suceda eso, cada vez es más improbable. Y ya que hablamos de modelos estadísticos, ¿no? De probabilísticos, cuando vos competís dentro de la plataforma Spotify contra un montón de perfiles artificiales de música generativa que tienen bots para escuchar para darle play a esas estructuras, generar reproducciones y generar una rentabilidad artificial sobre músicos que no existen, para productores que no existen, sino que son, bueno, si querés son como productores porque le dicen a distintos modelos generativos más o menos qué perfil de música quieren que se genere, y como todo hoy suena más o menos parecido, muy aterciopelado por ponerle una fisicalidad que en realidad no tienen, es decir, una pasteurización algoritmizada y artificial de algo que no tuvo lugar en ningún espacio de la realidad, pero que genera rentabilidad real. Bueno, vos estás compitiendo con eso. Entonces, ¿qué discográfica va a decir, bueno, dale, invierto en vos, te llevo de gira por todos estos lugares? Medio que para que eso te pase desde el mercado, tenés que haber empezado vos a inventarlo. Comprarte un micro, no un micrófono, sino un autobús, equipos, e irte vos autogestivamente a distintos lugares que empiecen a hablar de vos, que te conozcan por fuera de la plataforma. Porque es muy difícil dentro de las plataformas que se realice el acto artístico, que es que produzcas algo que tenga sentido, primero para vos, para tu grupo musical, tu primera comunidad, y que después tenga sentido para otros. Sí. Pero fíjate cómo lo que le da sentido a esta multiplicación de artificialidades es la mera rentabilidad. Con lo cual no hay un fin artístico ahí en ningún tramo del proceso creativo o del proceso generativo, ¿no? Sí. No, y luego, pues, la difusión, ¿no? Aparte de la difusión también, por ejemplo, en nuestros trabajos es totalmente nulo, ¿no? Ya no existe. Tienes que pagarte hasta tu propia publicidad para que se abran esos campos, esos espacios. En cuestión de las editoriales también, yo, por ejemplo, como ilustrador, yo digo, yo no digo, ojalá trabaje con alguna editorial. A mí me gustaría trabajar con escritores, ¿no?
decir, espero algún día trabajar con tal escritor o algún día abrirme el espacio para poder ilustrar algún escritor reconocido, aunque sea comercial, como por ejemplo Lovecraft, Poe y estos, pero pues simplemente por el deseo de yo tener esta parte, ¿no? De poder sentirme realizado de alguna manera en ilustrar estos escritores. Sí, a ver, hay que construir los escalones. Digo, si los primeros escalones van desapareciendo, va a haber que empezar a fabricarlos. Por ejemplo, yo trato de trabajar con editoriales cuando me interesa o se me ocurre un proyecto. Por ejemplo, hace unos años se me ocurrió, a partir de justamente haber leído un volumen de cuentos de Neil Gaiman y entrar en el conocimiento de otra parte de su obra que no eran los cómics, y que me llamaran algunos cuentos un tanto oscuros. Dije, che, a ver, bueno, me leí los otros volúmenes y vi que había una selección posible de cuentos que sí me interesaría ilustrar. Por ahí a mí el fantasy muy del mundo fairy no me convoca. Pero yo no le puedo pagar derecho de autor a Neil Gaiman por adelantado y autoeditar algo, porque los volúmenes de libros que yo puedo imprimir, que puedo costear e imprimir, no van a representar un adelanto de derecho de autor que le sirva a Neil Gaiman para ni siquiera responderme un mail. Entonces, ahí busqué a Zorro Rojo. Che, mirá, se me ocurre hacer este libro, y fue la editorial la que habló con los representantes y gestionó y también pagó el adelanto de derecho de autor, que debe haber sido bastante cuantioso por ese libro, que después fue muy mal durante un tiempo muy largo por todo el quilombo que se supo respecto de sus prácticas en la vida personal, ¿no? Yo con eso no tengo nada que ver. De hecho, con Gaiman ni siquiera trabajé directamente, sino que sí hubo una supervisión a medida que terminé una tanda de imágenes, bueno, lo vieron los agentes o lo vio él y dijo, che, me gusta, me parece interesante, bueno, seguimos. Pero para eso están las editoriales que tienen como otra espalda económica y que tienen por ahí conocimiento de gestión para llegar a autores a los que no llegaríamos fácilmente. Porque hay una serie también de rentabilidades de firma, de marca y de negocio que cuidar. Entonces no nos van a dar bola siempre esos tipos. Ahora, desde la autogestión yo invito a muchos a hacer eso. Yo estoy autoeditando libros hace un tiempo largo, también como una manera de, bueno, cobrarme una especie de venganza simbólica respecto de proyectos que quería hacer, y tampoco me encargué de tratar de venderlo a demasiados lugares. Pregunté un poco, bueno, nada, lo hago yo y listo. Y vas haciendo ediciones de tiradas cortas y lo mueves. Implica un trabajo enorme, porque ya tendrías que trabajar haciendo a veces traducción, diagramación, diseño. Hacer el trabajo sin que te lo paguen y además costear la impresión. Pero bueno, imaginen, pueden hacer un crowdfunding y que la guita no salga del bolsillo de ustedes. Hacer algunas imágenes, hacer un crowdfunding y con esa guita pagarte el desarrollo del resto de las imágenes y el costo de impresión. Hay un montón de formas. Yo la verdad que siempre las que hice hasta ahora, que fueron varios libros, lo hice todo de modo autogestivo. A lo sumo, habiendo pagado la impresión, hice como una preventa para que me entrara más rápido alguna compra y con eso cubrir una parte de los costos de impresión. Pero hay muchas modalidades, ¿viste? Para lo autogestivo. Pero eso no resuelve el total de la vida. Sí sé, por ejemplo, que hay algunos libreros que son editores y que autoeditan material. Por ejemplo, acá en Argentina está Barba de Abejas, que es una editorial muy linda, artesanal, y que además quien la lleva adelante es escritor y hace todo un trabajo de activismo por la autoedición, que hay que imprimir siempre, bla, bla, bla. Tiene unas máquinas. Escribe, diseña, imprime él todo, va configurando el libro en la medida que se van vendiendo los títulos y claro, se ocupa de, además de ese laburo como editor y como impresor, ir a distintas ferias durante el año. Sí, claro, esa estructura requiere mucho laburo amoroso y un laburo continuo en un montón de áreas diferentes. Sí. Yo no me meto en sus números porque no los conozco, pero tiendo a creer que el chabón debe vivir bien de ese trabajo, pero no sé si esa forma de producción te permite sumar 5 personas más para delegar partes del laburo y que igual sea rentable para 5 personas, ¿se entiende? Sí. Entonces,
no sé, hay que buscar los mecanismos que nos resulten. Y hay que tener mucha imaginación y sobre todo tratar de no delegar esa imaginación, porque el músculo y el nervio imaginativo también es algo que hay que ejercitarlo para que funcione. Sí. Eso es un poco a lo que invito siempre. No, y escuchándolo de tu parte, Santiago, porque bueno, pues has estado publicado en Nueva York, Alemania, España, en estos ya fuera, ya muy grandes dentro de la industria. Y escuchándolo de tu parte, pues es como que refuerza mucho lo que hacemos todavía los de abajo, ¿no? Y no digo porque tú no estés abajo, sino porque tienes la experiencia suficiente como para aportarnos todavía dentro de lo que estamos haciendo, porque yo lo que utilizo es el fanzine para autopublicarme, porque es algo más fácil de hacer, más fácil de autoeditar, y aparte ahorita estoy con unos compañeros aquí escritores que estamos haciendo una revista. Formamos parte de una revista también. Ahorita ya estamos en esta parte de Tijuana, ya Ciudad de México, entonces hemos estado moviéndonos también y eso está divertido trabajar con ellos y conocer escritores y conocer artistas. Entonces, ahí me doy cuenta que si realmente uno, como lo mencionas tú de esta editorial, que es divertido y a la vez te está dando algo de ganancia, entonces para poder seguir siguiendo lo que te gusta, pero vuelvo y repito, o sea, tú viniendo de estos lugares ya con una exposición dentro de otros lugares más que muchos quisieran tener o quisiéramos tener, pero escuchar decir que la autogestión es algo también muy importante dentro de nuestras propias partes como artistas, pues no, vale oro, mano, porque hay veces que ya tengo mucha importancia dentro del mundo del arte y no, siempre busquen las mayores editoriales y busquen sus portafolios, ¿no? Mira, yo te diría No que sé. son muy pocos y muy pocas las y los artistas ilustradores que tienen como, no sé, el futuro ya comprado, ¿no? Eh, no sé, igual dar nombres sería como asumir que yo sé cuánto ganan o lo que fuera. Claro. Pero sabemos quiénes son los mainstream, te fijas en las ferias del libro principal y es cómo explotan cuando van a los stands a firmar libros y eso. Pero también he visto que no son obras que discutan algo, que incomoden, que produzcan algo original, en serio. Encuentran una fórmula y repiten eso hasta que se van a dormir el último de sus días. Todo es muy complaciente, no hay ningún problema en esa realidad que describen. Incluso te hablo de artistas del terror o de lo inquietante, ilustrando a clásicos hiper problematizados como Poe en su vida real y en su literatura, por ejemplo. Y las imágenes no responden a ninguna experiencia incómoda o incomodante en lo creativo o en la lectura de esas imágenes que se parezca, no digo en la calidad artística de Poe, porque no pretendo que todo el mundo llegue a eso, pero ni empiezan a preocuparse por esos asuntos, ¿viste? Entonces, hay una inautenticidad respecto de cómo se producen las cosas que después se comercializan a gran escala. Las editoriales más fácilmente venden esas cosas porque no entran en conflicto con nada en el mercado. Entonces, el que compró el libro número 1 y el 2 posiblemente se compre el 3 y el 4 y si seguís haciendo esto hasta que esta persona no haga un salto evolutivo dentro de 15 años nos va a comprar 10, 12 títulos, ¿entiendes? Entonces, hay gente que está salvada dentro de las estructuras de publicación. La mayoría de los que hacen algo valioso, la verdad es que no les pasa eso. Algo valioso en serio, de que digan algo que valga la pena. ¿Entendés? Que no esté diciendo el editor. Porque el editor no va a hacer el libro. El editor es el que por ahí le da forma final a un libro, hace un ida y vuelta, reviendo, che, esta imagen por ahí, ¿por qué no hacemos tal cosa? O hace una corrección de estilo de un texto, o una corrección de estilo de una imagen. Está pensando cómo ese dispositivo ahora en la forma del libro se va a comportar dentro de un mercado del que conoce aspectos que el que piensa en la obra literaria o en la obra de imagen no pensó. Esa es su función. Ahora, si esos tipos van a diseñar las obras enteramente, como te daba el caso de estos editores de la Filbo,
o como el mercado reglando cuáles son las obras que más va a ver el público. Y la verdad es que lo más probablemente es que esas obras masificadas y que más conoce todo el mundo no signifiquen tanto ni transformen tanto el asunto. Sí. La ilustración, por suerte no, digamos, por pericia, por luchas, se ha desembarazado del asunto de tener que reponer servilmente al texto lo que el texto dijo. Por eso vuelvo a lo que decías antes de Stoker y de este libro medio aburridón que te tocó dibujar. Bueno, ahí hay que llevarlo para un terreno en donde lo podamos, no digo engrandecer a Stoker porque sería por ahí un signo de pedantería de mi parte, sí. Pero sí estructurar otra cosa complementaria que Stoker ni en pedo pensó y que aporte desde lo visual a otra cosa, te arme otro campo de significación que no parte directamente de reponer o repetir lo que está en el texto. Claro, y mira, ahorita acabas de comentar eso de darle como otro significado bueno, darle como otra visión de parte de los textos. Eso me pasa con los libros ilustrados, porque para yo comprar un libro ilustrado tiene que gustarme la obra del artista, ¿no? Y la obra independiente del escritor. Entonces, cuando los digo, ok, por ejemplo, Amparo Dávila, ¿no? Pues a mí me encanta mucho su escritura. Veo que por suerte es mucho mejor que Bram Stoker. De hecho, bueno, sí, la verdad es que sí está más entretenido, sí te gusta más. La verdad es que la amamos aquí, pues es nuestra patrona, ¿no? Pero, a ver, podés valorar la importancia de Drácula en la historia de la literatura, eso es un asunto, pero en cuanto a pericia escritural, a formas creativas de la escritura, es mucho más creativa y más potente la obra de Dávila. No, claro. Y mira, está también Henry James con Otra Vuelta de Tuerca. O sea, para mí es de las cosas más terroríficas que he leído, y poéticas, ¿no? Entonces, al leer Drácula y Otra Vuelta de Tuerca, pues yo, la verdad, Otra Vuelta de Tuerca es otra cosa, ¿no? Le doy el valor, pero justamente es eso. O sea, si yo me compro un libro ilustrado es porque me gusta la obra del artista y me gusta la obra del escritor, ¿no? Entonces, es como los niños, ¿no? Pues los niños bueno, cuando hay libros ilustrados de niños, pues me gusta porque están muy coloridos o porque se ve muy bonito el dibujo, y ya cuando lo leo, pues me entretuvo la lectura. Entonces yo creo que estos libros ilustrados que se hacen para adultos y para jóvenes y niños, pues seguimos siendo de la misma rama, ¿no? Seguimos siendo niños, nada más de distintas edades. Sí, también miramos dentro o hacemos valoraciones nuevas sobre libros ilustrados para chicos, porque a veces hasta hay chistes dentro de las imágenes o hay negaciones del texto en la imagen que hasta que no lees el texto no te das cuenta de lo que hizo el ilustrador. Es lo mismo que un historietista. Vos agarrás la historieta, la abriste, te gustó el estilo del dibujo, uy, mirá, alguna espectacularización de la violencia o algo así que aparezca en algún cómic o lo que fuera, pero después hasta que no lo lees, no te das cuenta de lo que hizo en verdad el dibujante con el guión que no leemos, porque lo que vemos es lo que quedó del texto. El guión en sí no lo vimos. Entonces, todas esas operaciones de composición y de narración visuales que complementan el texto, hasta que no pasás por la lectura, no las comprendés ni las experimentás verdaderamente. Sí. Con los libros ilustrados pasa lo mismo. Y claro, la forma primera de acceder a un asunto es, bueno, a ver si lo entiendo, a ver si me impacta, me estimula, me da alegría o me da miedo. Pero después la cuestión más compleja es, bueno, ¿cómo ese dispositivo complejiza mi experiencia estética, artística? No porque me enseñe, me forme, que siempre te va a enseñar porque te muestra algo y siempre te va a formar en la medida en que te obliga a hacer unas sinapsis distintas de las que hiciste siempre para comprender esa obra. Pero lo que va a hacer es producirte una experiencia que no hayas tenido. No te pasa todos los días, la mayoría de las veces no te va a pasar algo que nunca te pasó. Pero sí que por lo menos haya un disfrute intelectual en eso, no intelectual entendido como, uy, acá hay un saber que no tenía. No, que te transforme de alguna manera. O porque es una historia de aventuras y te agitó o te hizo reír porque era una comedia, o porque era un ensayo que a su vez tenía una dimensión poética y no solo te formó sobre un asunto que no conocías, sino que las metáforas utilizadas tenían una belleza y una potencia que no eran precisamente del mero trasvasamiento de información, ¿sí? Porque parece que
aprender es acumular datos, ¿viste? Y no es la única dimensión posible del aprendizaje. Sí, mira, me pasó con la Condesa Sangrienta, pues bueno, te ponen pues a Elizabeth Bathory y ya, de plano la historia ya dices, me gusta, ¿no? Como, pues, o sea, Carmila, ¿no? Sí. Pero yo veo, digo, ok, es una historia interesante, me gusta esta parte de la historia, pero cuando ya veo tus imágenes, le agregan todavía algo más, entonces como que lo disfrutas, porque es como una película, ¿no? O sea, básicamente sabes la historia, nada más que aquí sabes, hay veces que ya te sabes la historia, pero lo disfrutas cuando ves las imágenes hechas por alguien más, Bueno, ¿no? qué bueno que te pasó eso. Yo lo que traté de hacer con las imágenes es armar un discurso retórico que sigue a la narración de los hechos, pero que usa recursividades que son poéticas, que son metafóricas extrañadas, que son del surrealismo, del simbolismo, porque el texto también está escrito de esa forma. Hay tramos que son meramente descriptivos de procesos mecánicos concretos, otros son pasajes más filosófico-poéticos, pero siempre hay una escritura como fragmentada, muy breve, muy sensible, que no es igual, a pesar de que la novela es espectacular, te la recomiendo. La Condesa Sangrienta de Penrose es un librazo. Yo de hecho trabajé con ese libro también, Qué bueno. a pesar de que las imágenes después fueron a este libro de Pizarnik y estaba ilustrando la versión de Pizarnik, trabajé con la novela porque está escrita por una poeta, no es una novela escrita por un biógrafo Claro. aburrido de no sé qué época. Entonces, está lleno también de ideas poéticas la novela. Y por ejemplo tiene figuras como la mandrágora, que terminó ahora desde hace unos años siendo la portada de la edición de Zorro Rojo, pero que Pizarnik no menciona en ningún momento, sino que es un asunto del que trata la novela en sí y de cómo se cultivaban y se conservaban estas mandrágoras en distintas jarros o vasos llenos de vino para propiciar y conservar la corporalidad que alojaba, según estas creencias folclóricas de Europa del Este, la presencia de un demonio, al que le podías pedir cosas, ¿no? Y que entonces lo favorecías, a veces con sangre, las más de las veces con vino, ¿no? Como una metáfora de la sangre, también muy cristiana, muy católica la cuestión. Entonces, ese asunto que está contado en la novela, que a mí me parecía repotente, y además también Penrose ahí trabaja con la idea del criminal. Y para metaforizar la idea de que ella proviene de que la imagen aparentemente humana de la condesa, pero que en realidad era un monstruo, la metaforiza con la idea de la mandrágora como aquello que surge de la eyaculación de los ahorcados en los patíbulos. Y entonces ella, como la hija de un criminal ajusticiado, digamos, en su momento de paroxismo ante la muerte, bueno, es engendrada por eso. O sea, es como un origen absolutamente humano en lo peor de lo humano y no humano en relacionarlo con algo de origen vegetal. ¿Entendés? Que tiene como la mandrágora una apariencia humana, pero no es humano. No, pero déjame antes que se me da una idea. Es como, bueno, volvemos a lo de tu obra. Porque me quedé pensando, ahorita me llegó el flechazo del monstruo de Frankenstein, ¿no? Pues todos conocemos al monstruo y ya lo tenemos aquí bien clavado, entonces cualquiera lo conoce, ¿no? Ya sabe cómo es el monstruo, sabe cómo está creado, ya esta imagen ya está aquí dentro de nuestra cabeza, ¿no? Pero cualquiera podría ilustrar, no sé, la Condesa Sangrienta en su versión y lo disfrutas también igual. Entonces, como que no te quedas clavado con una sola imagen, sino que disfrutas la obra de cada artista. Y eso está muy, 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 muy bien dentro de los libros ilustrados. Que a mí me gusta como que esta parte de decir, ok, hay la posibilidad que alguien más haga algo que me guste también un poquito más, un poquito menos, pero como que te da la satisfacción de tener distintos números ilustrados de distintos artistas. Entonces yo lo veo que estoy consumiendo al artista de esta manera para poderlo tener. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, más bien se llama creo que la escoba de la bruja o algo así, pero es un librajo, así un libro de, pues como de, no sé, no recuerdo bien el tamaño, pero está ilustrado a lápiz todo, entonces es como Eso es de una que está ilustradora muy bonito. española, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí, no Sí, me acuerdo ahora que su nombre, pero la conozco, es buena. muy bonito ese libro, lo compré en una feria de libro. Entonces, pues está todo a grafito, entonces como que lo abres y lo disfrutas. Eso es la parte que más que nada contigo quiero reforzar a las personas que nos van a ver o que nos vean, que los libros ilustrados se disfrutan desde otro punto de vista que a lo mejor nosotros les queremos transmitir, ¿no? Eh, sin sonar tan fan de lo que, de ti o de tu obra, sino que pues platicar contigo y ser un personaje que hace terror y horror dentro de la fantasía. Para ir terminando la charla, Santiago, ¿por qué te hago la mención de esto de que estás seleccionado dentro de este núcleo de la fantasía, del terror? Eh, ¿Tú así lo deseaste? ¿Realmente ese fue tu objetivo, enfocarte en esta parte de temas más oníricos y terroríficos? ¿Esa fue tu intención? Mira, son una serie de... A ver, siempre cuando uno llega a algún lugar hubo algún encadenamiento de decisiones. Y también ¿cómo se dice? De condicionantes, imprevistos, no sé. Eh, Porque yo también me lo pregunto, ¿eh? O sea, no es que yo de toda la vida tuve una inclinación por el terror. La verdad es que, mirá, para ejemplificártelo concretamente, yo no miraba películas de terror. De chico me daba mucho miedo, me asusté con cosas, siendo muy chiquito, por ahí a los 5 años. Me acuerdo que en un cumpleaños de una prima mía que tenía 5 años más, un cumpleaños de 10, ponele de ella, de 10 años, se alquilaron Critters y la pusieron en la casa de mi tía, en una pieza. Yo me metí en una pieza con, no sé, 10, 12 pibes de 5 años más que yo tenía 5 años, nunca había visto una película de terror. Empezó Critters y en el momento en el que a este alienígena que los viene a cazar se le transforma la cara y se le recubre de venas, músculo y todo, yo me pegué un cagazo que me fui de la habitación. Está bien, tenía 5 años, o ponele tuviera 6, no sé, no me acuerdo bien. Y a mi casa, la casa de mis viejos, digamos, no me dejaban ver películas de terror. Y durante mucho tiempo yo no tuve una formación en el terror por parte del cine. La empecé a tener desde hace, no sé, unos 15 años atrás o algo así por acá. Sino que mi relación con el terror más tenía que ver... ¿Está todo bien? ¿Querés que siga? No, a ver, sí, vamos a seguir, nada más déjame que cambie la cámara acá. Yo te seguí viendo siempre igual, ¿eh? No cambió acá. Sí, no, de hecho, es que como te digo que nosotros tenemos el otro plano acá, déjame que lo cambie, porque somos re buenos para hablar. Oye, ¿la estás pasando bien? Antes de continuar. Sí, igual en un toque tengo que largar porque ya es la Sí. hora de cenar acá y está mi hija dando vuelta. Órale. Pero sí, cierro lo que estaba diciendo. Pero que quiero chequear ya que paramos. Sí, sigue grabando. Sí, Sí. sí. Entonces, para mí la vinculación con lo raro, con lo sobrenatural, en mi experiencia tuvo que ver con haber sido criado dentro de una familia practicante ortodoxa cristiana, de alguna manera. Entonces ahí me parece que si no tenés una aproximación con el otro lado, lo sobrenatural, el dolor, los símbolos, la música, la lectura, que tiene que ver con esta cosa extrañísima que es el cristianismo, que es lo más normalizado en todo el mundo, pero que es lo más cuestionable también, o dentro de las cosas más cuestionables de la cultura humana últimamente. Vuelvo. Eso creo que es un marco formativo respecto de un paradigma estético que te puede llevar al horror. Digo, están venerando a un tipo de torturado y te invitan a que vos lo imites, que seas torturado, que vos te dejes matar, que pongas la otra mejilla frente al opresor, etc. Entonces, ahí hay algo, hay una invitación a la sumisión de las mujeres, de los hombres, a esa figura, etc.
Y después me parece que yo llegué por el lado de los cómics y de la poesía, a Edgar Allan Poe, a Charles Baudelaire, y eso fue lo que me acercó a Lovecraft y al terror. Y en la medida en que empezás a publicar libros ilustrados en esa lógica, después viene otra propuesta. Yo cuando acuerdo hacer el libro del horror de Dunwich, yo igual ya venía trabajando en una estética bastante oscura, como ilustrador para la revista Caras y Caretas, pensando en cuestiones políticas, en cuestiones poéticas, y podrían no haber sido oscuras, pero se empezaron a volver oscuras porque leía a William Blake, a Baudelaire, no sé, me empezó a interesar esa lógica, que no era estrictamente el terror, pero era la cuestión filosófica, sobre la política y la pobreza, un montón de cuestiones que estaban ahí ya en esas escrituras. Y después cuando te vas metiendo en Lovecraft, en Pizarnik, o sea, es como... estás inevitablemente atrapado en el género. De lo que me encargué desde la pandemia o un poco antes para acá es de ver un montón de películas que no había tenido la oportunidad por prejuicio, por prohibición, porque las consideraba menos valiosas que la pintura o la ilustración de terror o la literatura de terror, y empecé a encontrarme con un montón de correspondencias, ecos de cosas que yo había hecho en imagen sin haber conocido obras que se parecían dentro del campo del cine, por ejemplo. A lo largo de convenciones, a lo largo de mucho tiempo, por ahí se aparecía alguien en México, en Ecuador, en distintos países. Che, ¿a vos te gusta tal director de cine, no? Digo, no, la verdad es que no vi películas de tal director. Y después iba a ver eso y me encontraba con que había ahí una imaginería a la que yo estaba no respondiendo porque no la conocía, sino que había llegado porque había ido quizás por los mismos vericuetos. Por ejemplo, me decían que había cosas que le hacían acordar a Tarkovsky, ¿no? Y entonces, gran elogio, ¿no? Por otra parte, que te digan que se parece tu laburo a la obra de Tarkovsky. Cuando después veo cuáles son las influencias de Tarkovsky en un montón de imágenes, y vos ves que está la tradición del gótico, la tradición simbolista también en la pintura, y esa problemática filosófica por el espacio, por los cuerpos, y bueno, van a diseñar una forma de mirar, en el caso de Tarkovsky con la cámara, y en el caso mío de componer el espacio en la pintura o en la ilustración, que van a tener puntos de encuentro. Entonces, a veces no es que... Me pasó también con Pizarnik. Cuando yo ilustré La Condesa Sangrienta, que es un ensayo, el único que tiene, y casi uno de los pocos textos en prosa, en las imágenes compuse cosas que tenían que ver con la poesía de Pizarnik, y yo no había leído la poesía de Pizarnik. Entonces, hay cosas que uno interpreta como lector, que las capturás, que están ahí en el aire, no como cosas, como entidades sobrenaturales, sino que se desprenden de lo que la literatura que estás leyendo acá te dice, y aunque no hayas leído otras, algo de eso que sí estás conociendo, más lo que vos conocés de la tradición, de otras lecturas, de otras pinturas, te puede hacer acercarte a algo que no conocías inevitablemente, o no sé si inevitablemente, pero sin que vos seas consciente de eso. Sí. Entonces, nada, por eso invito a hacer y a tratar de entrar profundamente en la historia del arte, en la obra de los otros, para conocer, para dialogar y para componer cosas que nos lleven para otros lugares y que no estemos siempre presos de los mismos tipos de discursos que nos sujetan, que nos oprimen, ¿no? Es rarísimo lo que te digo, porque en general quien se dedica al horror y demás no tiene un posicionamiento desestructurante de lo dado o contra estas violencias institucionales, sino que más bien suelen ser sujetos más acomodados a ese tipo de reivindicaciones conservadoras, otro tipo de prácticas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, raramente me dedico un poco a eso, a transitar el horror para, en la incomodidad de estas cuestiones, denunciar, señalar, objetivar, darle cuerpo e imagen a cuestiones que están negadas, ¿no? Entonces, desde esa incomodidad trabajo. La incomodidad que yo me propicio a mí mismo para crear cosas que son complicadas, y después tratar de, que eso te produzca
algún desajuste, algún fuera de quicio, digamos. No, sí, sí. No, y bueno, realmente se refleja, ¿no? Se refleja lo que haces tú al día a día. Pero bueno, Santiago, la verdad vamos a terminar la entrevista. Sigo muy sorprendido por que hayas aceptado la entrevista y no haciéndolo menos, sino que más bien es sorprendido y agradecido porque es una experiencia que pues para mí es muy, muy significativa por ser quien eres tú realmente, pero pienso que tu obra y la charla que tuvimos hoy nos va a ayudar bastante para que conozcamos mundillo del arte con tus propios ojos y cómo lo mencionas tú en esta plática, que no se parezca a este tipo de charlas de que sí, a ver, Santiago, ¿en qué año fuiste a exponer en Nueva York? No, sino que más bien conocerte más directamente a ti, quién es Santiago Caruso dentro del arte, porque sigue siendo parte de estos referentes nuestros referentes, y entonces, pues más que nada darte el valor como tal, y nuevamente agradecerte la entrevista el día de hoy. ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, muy bien. Un día un poco complicado para salirme de todo eso y entrar en la conversación, pero me parece que se hizo. Me alegra que, a ver, el ser uno referente es una cuestión ocasional. Andás a ver si dentro de unos años nadie tiene ningún reparo en todo lo que uno fue haciendo, ¿no? Pero me alegra que haya, porque me lo hacen saber de distintas instituciones, el hecho de que se incluya dentro de la currícula o que se hable del trabajo que hago en carreras que a veces no tienen específicamente que ver con mi género o el género de laburo en el que me meto, ¿no? Es como que institucionalmente es desestructurante o cuestionable que, bueno, ponderen a un artista que se dedica a cuestiones oscuras, siniestras o lo que fuera, ¿no? Como que es raro eso. Pero viene pasando. Y no pasa solo en México, que tiene una característica particular de abocarse a las cuestiones oscuras o góticas o barrocas. Pasa acá también. Entonces, eso no representa directamente que uno esté salvado económicamente, pero sí que haya la posibilidad de estos diálogos y de que haya una tarea de estímulo respecto de las nuevas generaciones o de las que estamos todavía laburando, porque yo la verdad que tengo que trabajar todos los días para poder subsistir, entonces estoy en la misma que todos, no creo en arriba y abajo, sí creo que arriba nuestro hay sujetos en posiciones cuestionables. Y sobre todo refiriéndome a los que están detrás de estos dispositivos tecnológicos que nos someten, bueno, esos claramente están por encima de todo, incluso se creen por encima del género humano, ¿viste? Porque les preguntan, ¿tendrías un problema en que la continuidad de la especie no tenga lugar? ¿Viste? Y te responden que, ¿viste? Medio que dudan. Bueno, entonces, esos sí están arriba nuestro, absolutamente. Contra eso hay que ir y hay que seguir haciendo de modo arriesgado para que aparezcan cosas nuevas. Pasa eso. Sí, no. No, y la verdad, muchas felicidades por tu carrera. Yo creo que pues todos nos merecemos de cierta manera tratar de sobrevivir de lo que hacemos, ¿no? Pero muchas gracias, la verdad, Santiago. Pues aquí, Paquito, ¿te quieres despedir? Dice que adiós, Paco. Adiós, un bueno, gusto aquí... y gracias por la invitación, gracias por la atención y espero que circule la... A mí lo que me importa de estos encuentros es que llegue a toda la gente posible, no están en la obligación de hacerlo y de lograr eso, pero sí. Que esté con la mayor disponibilidad de ese contenido para que llegue a más gente, que es lo que importa. Claro, es eso, más que nada tratar de dar un mensaje y que llegue a las personas más a las posibles, a las más posibles en esto. Entonces, mira, pues aquí Paco y yo estamos tratando de hacer esto un poquito cada vez más dinámico, más grande, para simplemente no tratar de llegar a más artistas, tener mejores experiencias y dentro del proyecto. Y pues bueno, nada, agradecerte nuevamente y pues yo creo que aquí la dejamos. Y pues, ¿qué más, Paquito? ¿Algo más?
no nada. Dice que todo chido, que un gusto de conocerte, que luego después cuando vengas a México saques las chelas. Con todo gusto, sí. Voy a viajar a México en octubre, que eso es algo que no dijimos y podría haber quedado a ver. en la nota. Si querés lo ponés en la bajada del video, no sé dónde lo... A ver, ¿cuándo vienes para México? Viajo para Monterrey el 12, 13, por ahí. Para la Feria del Libro de Monterrey voy a estar. Es ok. en esos días de mitad de mes. Y después voy a estar en Ciudad de México hasta Día de Muertos. Ok. O sea que bueno, va. la segunda mitad de octubre, digamos, voy a estar allá en México. Sí, esto va a quedar. Este es el cierre. Ok. Esto va a quedar para que la gente escuche. Y también igual también en nuestras redes sociales vamos a ponerte en la entrevista las fechas en las que vas a estar acá en México. Igual ahí nos las compartes y con gusto las compartimos ahí también nosotros. Ok. ¿Sale? Bueno. Santiago, pues muchas gracias. Gracias a y un ustedes. gustazo. Un abrazo. ¿Sale? Que anden bien. Sale, hasta luego. Chau, chau. Sale, bye.